Bienvenidos, susurradores de la noche. Hay quienes creen que el mayor miedo se encuentra en los lugares abandonados. Pero hay otro tipo de terror, uno que viaja a 80 kilómetros por hora sobre ruedas de caucho. Hoy, la soledad de la carretera nos trae una historia. Un relato en primera persona, narrado por un veterano camionero que creía conocer cada curva y cada secreto del asfalto. En un viaje desesperado por llegar a casa, se atrevió a tomar un atajo legendario, una carretera olvidada que atraviesa los Pirineos, un lugar donde el tiempo y la realidad se rompen. Lo que van a escuchar no es un accidente o un simple avería. Es una travesía al límite de la cordura, una noche en la que Pedro descubrió que no siempre viaja solo, y que el camino más corto, a veces, es el que te lleva directamente a un lugar del que nadie ha vuelto. Así que, siéntate, ponte los cascos y prepárate para recorrer con él los kilómetros más aterradores de su vida. El camino está abierto. Mi nombre es Pedro. Me dedico a tragar asfalto. A sentir el pulso de la carretera bajo las 18 ruedas de mi camión. He recorrido Europa de cabo a rabo durante más de 30 años. He visto amaneceres sobre los Alpes que te roban el aliento y cielos nocturnos en el desierto de Bardenas que parecen espejos. He dormido más noches en mi cabina que en mi propia cama. El camión, mi viejo compañero, como yo lo llamaba, era mi hogar, y la soledad, mi única y fiel compañera. Pero hay una soledad que te abraza y te deja tranquilo, y otra que no te da tregua. La que me encontró en esa carretera, esa soledad te persigue hasta que te devora el alma. El encargo era de esos que no se rechazan, un cargamento urgente de vinos de Oporto hasta las afueras de Burdeos, en Francia. Un viaje de rutina, pero el tiempo se me echaba encima. Mi hija me esperaba para su cumpleaños, y no había nada en el mundo que me impidiera llegar a tiempo. Mi ruta habitual era por la autopista, pero la voz del GPS anunciaba horas de retraso por un accidente. Fue entonces cuando recordé el consejo de un viejo camionero, uno de esos que tienen más kilómetros en la espalda que años en la vida. Me habló de un atajo, una antigua carretera que atraviesa los Pirineos, olvidada por la modernidad, alejada de las grandes ciudades y los radares. Ahorras 6 horas, Pedro, me dijo con su voz de carbón y nicotina. Pero es una ruta, caprichosa. Se rió, un sonido que no llegaba a ser carcajada. Yo no le di más importancia. La prisa era mi único motor. Entré en la carretera al anochecer, justo después de una gasolinera decrépita en el norte de Portugal. El asfalto era un fantasma de otra época, estrecho, con grietas que parecían telarañas. No había una sola farola, solo la luz blanquecina de mis faros que se perdía en una vegetación salvaje que parecía querer devorar la calzada. Los árboles, viejos y retorcidos, formaban un túnel sobre la carretera, y sus ramas secas parecían manos huesudas que se agitaban con el viento. El silencio era total, roto solo por el ronroneo de mi motor, el zumbido de los neumáticos, de vez en cuando, el crujido de mi propia cabina, que ya había visto demasiados kilómetros. A lo lejos, la cordillera se alzaba como un muro dentado contra un cielo púrpura y anaranjado. El aire se hizo más frío, más denso, y un olor a tierra húmeda y a algo indefinible, algo rancio, algo que no pertenecía a ese lugar, llenó la cabina y me hizo estremecer. El primer suceso extraño no fue aterrador, solo desconcertante y absurdo. Vi una luz. No un haz, ni un faro. Era un orbe de luz blanca y lechosa, como una perla flotante, suspendido a unos 10 metros por encima del asfalto, a unos 200 metros delante de mí. Pulsaba suavemente, como si tuviera un corazón latente. Mis manos se crisparon sobre el volante. Frené, con los ojos clavados en ella. No se movía. No hacía ruido. Simplemente flotaba en la inmensidad. Por un instante, pensé en la posibilidad de un dron, pero la forma en que se movía y la falta de sonido no encajaban. Estuve a punto de coger el móvil y grabar, pero el cansancio y una extraña sensación de desánimo me lo impidieron. Me dije que era una ilusión de la fatiga. Aceleré, al pasar por su lado, la luz se disipó como humo, sin dejar rastro, como una burbuja de jabón que se rompe. Me encogí de hombros, me reí por dentro de mi propio miedo. Aún no sabía que aquella luz era la primera invitación a un baile macabro.
Pero no lo era. Y el baile no había hecho más que empezar. Más adelante, en un tramo en el que la carretera se estrechaba aún más por culpa de los árboles, noté algo. La brisa en la cabina se intensificaba, a pesar de tener las ventanillas cerradas herméticamente. Las hojas que no se movían afuera, parecían vibrar en mi interior. El olor rancio se volvió más fuerte, casi insoportable, con un matiz dulzón que me recordaba a flores muertas. Entonces, un escalofrío me recorrió la espalda. La figurita de una bailarina de porcelana que mi hija me regaló, que siempre llevo en el salpicadero, empezó a girar lentamente. No fue un temblor por el bache, no fue un movimiento brusco. La figura se movió de forma deliberada, como si un dedo invisible la estuviera empujando con una lentitud aterradora. Me quedé helado. Mi piel se puso de gallina. Frené bruscamente, las ruedas chirriaron sobre el asfalto. La bailarina se detuvo, pero el silencio que regresó no era el mismo de antes. Era un silencio que observaba. Un silencio que contenía una respiración ajena a la mía. El corazón se me disparó. No podía ser un golpe de aire, un crujido de la estructura. Este movimiento era antinatural. Miré por el espejo retrovisor. La carretera detrás de mí era un túnel de oscuridad absoluta. Nada. Absolutamente nada. No había luces, no había coches. Estaba completamente solo. O eso creía. La sensación de ser observado se hizo tan intensa que me costaba respirar. Era como si la propia oscuridad estuviera viva, mirándome desde el vacío. Pisé el acelerador de nuevo, desesperado por dejar atrás ese tramo de carretera. La auténtica pesadilla comenzó una hora después, cuando vi la figura. Era una mujer. En mitad del camino. A unos 50 metros de distancia. Vestida con una bata negra larga, con un sombrero de ala ancha que le cubría por completo el rostro. Estaba de espaldas a mí, inmóvil. En esa soledad, la lógica te dice que debes ayudar, que tal vez se ha averiado su coche o se ha perdido. Pero la carretera, de alguna forma, te susurra que debes hacer lo contrario. Frené, la mujer seguía ahí. No se movía. No irradiaba calor ni vida. De un modo irracional, supe que no debía acercarme. La figura no se sentía como una persona. Se sentía como una mancha de oscuridad, una aberración del paisaje. Una mancha que te consume. Decidí no parar. La prisa por llegar, el miedo y el instinto de supervivencia se mezclaron. Aceleré para pasarla, y al cruzar a su lado, la mujer giró la cabeza. Mi cuerpo se tensó. No la vi. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa y oscura, como si su cara hubiera sido borrada por un lienzo negro. Una negrura tan profunda que parecía absorber la luz a su alrededor. Mis entrañas se retorcieron. Di un volantazo instintivo, el camión se tambaleó peligrosamente, y escuché un golpe seco en la parte trasera. Mis neumáticos habían pasado justo al lado del hueco donde estaba, pero el golpe en la parte trasera no lo había causado nada de lo que estuviera ahí. Giré la cabeza, mis ojos buscando el espejo retrovisor. En él, la figura de la mujer estaba parada en mitad de la carretera, mirándome, si es que se puede decir que miraba. El camión se detuvo por completo. Estaba paralizado. El miedo me había clavado en el asiento, me había robado el aire de los pulmones. Intenté encender el motor, pero no respondía. La palanca de cambios no se movía. Mis pies no respondían. El camión se deslizaba hacia atrás, por sí mismo, con el motor apagado. El terror me golpeó como una losa. El camión se movía hacia atrás, cada vez más rápido, arrastrándome a la oscuridad sin rostro que me esperaba. La mujer levantó una mano, larga, con dedos que parecían ramas retorcidas, y la extendió hacia mí. No era una mano. Era una invitación al vacío. Me llamaba, me arrastraba hacia ella con una fuerza invisible que tiraba de las costuras de mi alma. La cabina se llenó del olor rancio y a tierra mojada, pero ahora, con un toque de carne putrefacta.
Estaba a punto de perder la cabeza. Mi respiración era un jadeo ahogado. La luz del salpicadero parpadeaba, y la bailarina de porcelana de mi hija bailaba un frenético vals sin música. Podía sentir su presencia, su hambre de dolor, de miedo, de mi alma. Su hambre de mi yo. Cuando la distancia entre la mujer y el camión se redujo a unos pocos metros, pude ver el movimiento. La oscuridad que la cubría no era un velo, era una masa viva, un tejido de sombras que se retorcía. La mujer estaba lista para tomarme. En el último instante, cuando ya me había resignado a mi destino, mi mano temblorosa, casi por instinto, rozó la radio. Un golpe de estática brutal llenó la cabina, un chillido ensordecedor que hizo que mis oídos zumbaran. El camión se detuvo de golpe. La oscuridad en la ventana se disipó como una ola. El motor volvió a rugir, como si nunca se hubiera apagado. La mujer sin rostro, el silencio que me perseguía, la luz, el olor, todo se desvaneció, aceleré, sin mirar atrás. Conduje el resto de la noche con el terror clavado en la médula de mis huesos, el corazón a punto de estallar. La radio seguía emitiendo solo estática. No me detuve en ninguna gasolinera, no hablé con nadie. Solo me detuve en un pueblo grande cerca de la frontera con Francia. Apagué el motor, me bajé del camión y me desplomé en el suelo, sollozando como un niño. La bailarina de porcelana de mi hija estaba rota. La cabeza se había desprendido del cuerpo y yacía en el suelo de la cabina. Su sonrisa inerte, un recordatorio silencioso de la pesadilla que había vivido. Nunca volví a usar esa carretera. Nunca. Ahora, cuando veo un atajo o una ruta solitaria, el recuerdo de esa mujer sin rostro vuelve a mí. Y el silencio de la noche, el que antes me acompañaba, ahora me persigue. Porque he aprendido que en la oscuridad no siempre estamos solos, y a veces, la soledad es la compañía más peligrosa. Es un abismo que te mira de vuelta. Y si no tienes cuidado, te lleva a casa. Y así, la noche se desvaneció. Espero que esta historia haya sido un recordatorio de que no todas las pesadillas ocurren cuando cerramos los ojos. A veces, la carretera tiene sus propios fantasmas, y la soledad puede ser la peor de las compañías. Si esta historia te ha hecho sentir el frío en la espalda, el asfalto bajo tus pies y el aliento de lo desconocido en la nuca, no olvides darnos un like y suscribirte a Susurros en la Noche. Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos, ¿qué harías si te encontraras con la mujer sin rostro en mitad de la noche? Hasta el próximo relato. Que la oscuridad te sea leve.